Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente un gusto que nos volvamos a ver en el canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día el tema de hoy día se llama, tiene el siguiente título, mis amigos. Los sueños de Dios. Hay sueños de Dios y hay sueños que no son de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar los que son de Dios y los sueños que son del diablo? Vamos a comenzar primero con los sueños de Dios. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a ver que Dios se comunicó con reyes, con profetas, de varias maneras, y una de estas maneras fue mediante sueños. Porque las culturas antiguas pensaban que sus dioses se comunicaban mediante ellos por sueños. Así que Dios aprovechó ese concepto que tenían los monarcas y Dios dio sueños. Vamos a ver alguno de ellos, ¿qué les parece? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 1. Un sueño muy conocido. Génesis capítulo 41, 1 dice: Y aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón, dice, un sueño. Después que 2 años estaba José ahí en la cárcel, ya en Egipto. Y dice que le parecía a él que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que paseaban en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutadas, es decir, secas de la carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas feas de aspecto, totalmente, ¿cierto? Como momias secas enjutadas, devoraban las 7 vacas hermosas, muy gordas, y despertó el faraón. Todos hemos escuchado hablar acerca de este sueño. No hay duda que este sueño se lo dio Dios. Porque después se llega, ¿cierto?, a la conclusión de que en José había ahí un hombre que interpretaba los sueños. Así que José lo arreglan y lo presentan ante el faraón. Y algo bien interesante que dice José: las interpretaciones son de Dios, no son de los hombres. Después de todo esto, Dios le da este don a José y él interpreta los sueños. Las 7 vacas gordas eran 7 años donde Egipto iba a producir muchísimo. Pero las otras 7 vacas flacas representaban 7 años que no iba a haber nada. Y gracias como Dios interpretó mediante Josué el sueño al faraón, José le da la siguiente consejo al faraón: que busque un hombre sabio, inteligente, y que los 7 años juntaran, para que cuando venían los 7 años de escasez, la tierra no se muriera de hambre. No hay duda, mis queridos hermanos, que este sueño era de Dios. Pero Dios, cuando ha dado sueños, son importantísimos. Aquí este sueño, mis queridos hermanos, representaba claramente que Israel, el pueblo de Dios, estaba en Egipto y llegaba esta sequía, esta hambre. Así que este sueño era para perseverar la vida de las personas, tanto del pueblo de Dios como no del pueblo de Dios. Dios no da sueños que no tengan ningún tipo de importancia. También Dios ha dado sueños en el cual el avance de los imperios mundiales, Dios lo ha dicho ante los imperios que iban a aparecer, para que cuando se cumpliera la palabra de Dios, nosotros tuviéramos confianza que la Biblia es palabra de Dios. Vamos a ver otro que les parece. Vamos a ir al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2. Nuevamente un monarca tiene un sueño, pero ni los hechiceros en Babilonia, ni los adivinos, ni los astrólogos pudieron interpretar el sueño. Nuevamente que Dios le dio este sueño, pero el intérprete fue un profeta de Dios. Vemos acá, mis queridos hermanos, en Daniel capítulo 2, versículo 1 del libro de Daniel, dice lo siguiente ahí: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. Así que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y después se le olvidó el sueño. Así que el rey hace llamar a los magos, los astrólogos, los encantadores. Los magos eran adivinos, los astrólogos los que adivinaban por los astros, los encantadores son los que invocan los espíritus, caldeo, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y los adivinos, hermanos, le dijeron lo siguiente al rey Nabucodonosor: dinos el sueño y nosotros te vamos a decir la interpretación. La verdad que ahí era sencillo hacerlo, porque podían darle cualquier interpretación al rey.
Pero el rey Nabucodonosor dijo, pero aquí la cosa es más complicada, le dijo. Ustedes me van a decir lo que yo soñé y además me van a decir la interpretación. Y ahí, cierto, la cosa se complicaron. Después se presenta Daniel, que le dé tiempo, comienza a orar Daniel con los jóvenes hebreos y a Daniel se le muestra lo que soñó y además su interpretación. Él soñó con una imagen, con la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, la cadera y los muslos de bronce, de las canillitas, cierto, de hierro y los pies de hierro cocido con barro cocido con hierro. Y él le da, cierto, la interpretación. Pero vemos aquí algo bien interesante. Aquí todas las interpretaciones mediante los profetas vienen de Dios, mi querido hermano. No vienen de adivinos, no vienen de brujos, sino que vienen de Dios. Así que ahí Dios le explica claramente que la cabeza representaba el reino de Babilonia, los pechos y los brazos de plata a los medios los persas, los muslos y las caderas a los griegos, las canillas, ¿cierto? Las piernas de hierro representó al Imperio Romano y posteriormente, ¿cierto? Llegamos a 10 dedos que representaban la Europa, que después cuando el Imperio Romano se dividiera por las tribus bárbaras, se iba a nacer Europa. Ahí no hay duda, hermano, que el sueño realmente era de Dios. Dios se comunica mediante sueños, pero para anunciar cosas de profecía, cosas importantes, cosas magnas, ¿me entiende usted? También los profetas de Dios también tuvieron sueños. Si vamos a Daniel capítulo 7, vamos a ver que Dios también le muestra a Daniel el avance de los imperios mundiales mediante sueños. Daniel capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el primer año, dice, de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, dice, un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego, dice, escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí vemos nuevamente que Dios, cierto, Jehová Dios, se comunica con el profeta Daniel mediante sueños y visiones. Y ahí tiene la visión de las 4 bestias que nuevamente representaban cada bestia un imperio. Él ve un león con alas, que era Babilonia. Después como un oso que tenía 3 costillas en la boca y que un lugar era más levantado que con el otro. Ahí eran los medos y los persas. Un leopardo con 4 cabezas, que fue el imperio griego, y después aparecía una bestia con 10 cuernos que representaba el imperio romano. Ahora si nosotros notamos acá, hermano, estos sueños que da el Señor al profeta Daniel, mis queridos hermanos, ni siquiera Daniel sabía la interpretación, sino porque pues viene el ángel Gabriel y le dice el ángel Gabriel que estos son reinos que se levantarán sobre la tierra. Así que vemos nosotros que Dios se comunicó mediante monarcas y mediante profetas con sueños. Ahora si vamos al libro de Mateo, vamos a ver que el Señor se comunicó mediante sueños, también con lo que le llamamos nosotros los 3 reyes magos o los reyes magos. Vamos acá al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 2. Cuando venían estos hombres, ¿cierto? Venían del oriente mirando la estrella. Después Herodes le dijo, vayan y si encuentran al muchacho, díganmelo para que yo lo vaya a adorar. Pero mire lo que dice San Mateo capítulo 2 y el versículo 12. Pero siendo avisado, dice, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí nosotros vemos, hermanos, que aquí está involucrado la vida del Mesías. Así que Dios se comunica con José mediante sueños. También se acuerdan ustedes que anteriormente también se había comunicado Dios con José mediante sueños, cuando María él supo que estaba embarazada, y el sueño, Dios le dice mediante el sueño, no tengas temor de tomar a María como tu esposa, porque lo que está dentro de ella es por obra del Espíritu Santo de Dios. También vemos acá, en San Mateo capítulo 2, y el versículo 13 dice, después que partieron ellos, es decir, estas personas que venían del oriente, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No debe, queridos hermanos, que aquí nuevamente Dios se comunica mediante sueños. Aquí vemos nosotros que estos sueños eran de Dios, porque los interpretó Dios, profetas de Dios,
y también ángeles de Dios. Esto tiene mucho más peso que una persona busque interpretar sueños mediante la adivinación, la astrología, como pasó con Nabucodonosor, que no pudieron. El único que conoce el futuro es Dios. El único que conoce, el diablo no conoce el futuro. Ahora vamos a ver una profecía maravillosa que dice que en el último derramamiento del Espíritu Santo que está por venir acá a la tierra, nuevamente los dones espirituales, mis queridos hermanos, se van a manifestar. En Hechos capítulo 2, versículo 17, que tuvo una aplicación cuando en el Pentecostés cae el Espíritu Santo, también la profecía dice que tiene doble aplicación, porque habla de los últimos días. Y los últimos días son los que hoy día nosotros estamos viviendo. Hechos 2, versículo 17 dice, en los postreros días, últimos días, dice Dios, derramaréis en mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aquí aparece algo interesante. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos soñarán sueños. Dando a entender, mis queridos hermanos, que todos los dones proféticos están vivos. Lo que pasa es que muchas veces el Señor no los ocupa, pero en el momento adecuado que tiene, Dios vuelve a ocupar los dones proféticos. Lo que pasa es que los dones proféticos, mis queridos hermanos, no son utilizados para escribir más Biblia. Usted sabe que el libro de Apocalipsis es bien claro. Dice que hay una maldición para el que le añade y le quita. Pero dentro de la iglesia se pueden mover los dones de Dios para entender más la revelación, no para dar más revelaciones, sino para entender la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Hemos estudiado un poquito acerca de los sueños que son de Dios, pero también va a haber un tema esta semana que se llama los sueños que no son de Dios, sino que son del enemigo, del diablo. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, Señor, que tú bendigas este canal. Y que este canal pueda seguir, Señor, creciendo, alcanzando otras almas. Este canal no tiene el propósito, Señor, de defender una iglesia con un nombre, sino que este canal tiene el objetivo, Señor, de conducir las personas hacia ti, hacia tu palabra, Señor, que ellos pueden adorar en su casa. Si no han tenido mala experiencia, quizá en iglesia, no quieren nada con Dios hoy día, o algunos sí, Señor, sabemos que podemos seguir adorando al Señor en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.